que este es el que quiere que me pintoretee, pero es para pintar. Qué pena, a mí me da pena eso. Ya pintoretea y todo. Pero eso ya queda como en mucha vanidad que después. Estoy hablando de la desaparición forzada. Una cosa que escribí. Le cuento que escribí esto en el 2015 cuando me dieron lo de diaconía, que se llama Los desaparecidos, acuerdo con el gobierno sobre desaparecidos. Desaparecidos al amparo de la noche y de la niebla, suspendidos entre la vida y la muerte. No se tienen pruebas de supervivencia ni la certeza de la muerte. Es la total incertidumbre. Ellos regresan en sueños cuando se logra dormir un poco. ¿Cómo será de dolorosa una desaparición que el día que la 8ª Brigada me entregó el cráneo y 69 huesos secos de mi hijo mayor Luis Fernando, de 26 años, en una caja de cartón y con un acta de inventario de los huesos después de más de 12 años de búsqueda, 4.428 días, le tuve que dar gracias a Dios de rodillas y le sigo dando por haber rescatado esos huesos plenamente identificados. La identidad es fundamento de dignidad y le sigo agradeciendo cada día porque la incertidumbre que se padece en la familia es peor que la misma muerte. Muchas madres han somatizado ese dolor en diversas clases de cáncer. En la sola Comuna 13 han fallecido más de 15. Nuestro universo de víctimas de todos los actores armados, legales e ilegales, nos desborda con el agravante de que la barbarie se ha vuelto rutina y costumbre. ¿Cómo les parece lo que he leído? ¿Le parece o no? Porque yo necesito que me opine. Cuando yo pienso en mi hermano, pienso más siempre es en esa imagen de él. Ni siquiera se me viene la imagen de más joven o ni siquiera de imaginármelo más viejo. Para mí la imagen que quedó grabada en mi mente fue esa y fue un 2 de octubre, o sea, fue por la misma época en que estamos haciendo esta filmación y eso obviamente que significa mucho y rememora muchas cosas. Yo había soñado en esos días que estábamos juntos en una casita finquera igualita a la que habíamos tenido en Envigado y que estábamos él y yo y que había una balacera y que había muchachos que caían al suelo. Cuando Cogorribán y yo lo vimos salir de la casa con su serenidad, con su sonrisa, con su tranquilidad, me voy, dígale a mi mamá que si no vuelvo esta noche, vuelvo mañana, pero que esté tranquilo, yo les aviso. Estaba con ese sueño y me dijo, mamá, pero estás tan nerviosa. Le dije, sí, hijo, vas a salir en esta semana. Y me dijo, no, mamá, el fin de semana voy para Bogotá y voy a estar donde la tía Amanda. Yo veía que él salía por las mañanas a trotar u otras veces a montar en bicicleta. Después llegaba y lo veía a la casa con sus libros, en sus estudios, muy concentrado en las cosas. Y otras veces pues salía y nos contaba que iba a ir al cine. O sea, era una persona que yo no sé cómo hacía, cómo distribuía su tiempo, pero una persona que al mismo tiempo hacía deporte, estudiaba, trabajaba, iba al cine, leía. Entonces me dijo, no, yo voy para donde la tía Amanda el fin de semana. Entonces yo me fui, era el 2 de octubre, y cuando venía de ley era el día de los ángeles de las cuartas. Y entonces me entré a la iglesia y estaba cayendo un aguacero tenaz. Y ya me fui para la casa y me dijeron ellos, mamá, que Luis salió y entonces dejó razón de que si no venía esta noche, venía mañana. Cuando estuvimos en las fincas, sus primeros amigos fueron los hijos de los campesinos. Entonces él era feliz de gorrita, de finquero y de bastoncito, y jugaba con ellos y estaba con ellos y siempre estaba con los amigos y fue muy, muy especial. Nosotros éramos 4 hermanos
Y cada uno de nosotros era totalmente diferente, cada uno tenía su grupo de amigos, incluso cada uno de nosotros tenía más o menos su orientación ideológica, sus inquietudes intelectuales o deportivas o lo que fuera. Luis Fernando era como el mayorcito y lo que él jugaba era que decía misa. Yo no sé quién le dio un altarcito, uno de mis sobrinos, entonces él los llamaba y decía misa, que tenía como 5 años y medio. Y cuando se fue decía misa, esos eran los juegos de él. Después, cuando ya tenía como 7 años, que ahí en Santa Mónica empezaron a construir la iglesia, hacer la ramada, y entonces Luis Fernando iba a ayudar y era monaguillo. Yo sí recuerdo mucho que él era acólito. Y el hecho de que él haya estudiado en el seminario menor, yo no creo exactamente que él tuviera vocación de cura, de pronto sí cierta religiosidad. Entonces me dijo que él se quería ir a hacer el bachillerato en el seminario. Cuando él llegó a su 5º y 6º bachillerato, que en esos años nosotros teníamos que hacer lo que llamamos alfabetización, ellos lo hicieron en barrios populares, en el barrio Santo Domingo Sabio. Él ahí conoció, digamos, mucho más de cerca la miseria, la pobreza. Y él iba allá, ya conoció al padre Carrasquilla, a Federico Carrasquilla, a otro Díaz, pues sobre todo todos esos que eran de la teología de la liberación, fueron muy amigos de él. La teología de la liberación lo que decían es que el hecho de que uno aspire al cielo no significa que tenga que ser pobre toda la vida en la tierra. O sea, eso no les impide luchar y reivindicar sus derechos y reivindicar pan, salud, educación, vivienda. Salud. Y yo pienso que ahí fue donde mi hermano de pronto encontró esa contradicción entre la iglesia y la izquierda. La única corriente que les permitía a los muchachos y a los curas concretizar su opción por el pobre en lo concreto, para volver a repetir, era el marxismo. Hasta que ya después supe que él estaba militando con la juventud marxista. La JRDC, la Juventud Revolucionaria de Colombia, fue la apuesta que el Partido Marxista-Leninista hizo para agrupar a los jóvenes, no solamente los estudiantes, romper la estructura estudiantil y conseguir una organización juvenil mucho más amplia, donde cupieran jóvenes trabajadores o jóvenes desempleados. Yo pienso que fue ahí que su convicción política empezó a tomar forma y ya de ahí pues no lo sacó nadie. El sábado llamó el mono Restrepo, que era el más amigo de él, el más cercano. Él decía: mamá, si el mono llega aquí y necesita algo de mi pieza, alguna cosa, ya él puede sacar lo que sea. En todo caso, el mono llamó y entonces le contamos, él fue a la casa y le dijimos que qué pasaba con Luis Fernando. Y entonces ya el mono fue y le habló con el doctor Héctor Abad Gómez. Yo fui donde el doctor Héctor Abad Gómez. Entonces nos conocimos y quedamos de que él buscaba por su parte, yo buscaba por el mío y nos comunicábamos. En ese tiempo había una cantidad de gente que giraba alrededor de Héctor Abad. Entonces, Héctor Abad y esas personas que estaban a su alrededor siempre eran un grupo de apoyo muy grande para esas víctimas que empezaban a aparecer en ese tiempo. Y el doctor Abad entonces llamó a un médico que era de jardín y le preguntó eso. Entonces le dijo que sí, que había allá, él sabía que habían detenido un muchacho con esas características. Y fue cuando Jorge se fue a buscar. Y aquí en Medellín averiguamos y entonces dijeron que no, que eso no tenía, en la brigada de aquí, que no tenía que ver con ellos porque eso correspondía a Manizales. ¿Hace cuánto no van? Jorge, ¿hace cuánto no va? Desde esa época, maestro. ¿Sí? Eso que hace cuántos años? 32 años. Que yo no voy por allá por el jardín. 32 años.
Pues yo fui cuando a Verdún, que miramos, dimos con el lugar pues donde lo habían detenido a él y eso. Y después me tocó ir, no sé a los cuantos, no tengo memoria para cuántos años fue que hicimos las primeras intentos de exhumación. 2, que no. Cuando vine, pues esa parte no existía. Parte nueva para mí, no sé qué había antes, si de pronto había una construcción anterior o algo, pero no, esta parte no. Ya aquí mirando acá para la casa, sí, pasé al lado de la casa. No había nadie, cuando yo pasé no había como nadie a quien preguntarle ni nada de eso, entonces seguí el camino. Yo miraba para un lado, miraba para el otro y no veía como a dónde iba a llegar yo. Venía con miedo, asustado, porque no sabía ni qué me iba a encontrar, ni para dónde iba, ni nada. Entonces sí venía como ansioso, como con susto. Yo nunca tuve la certeza, la cosa que no, ni nunca logré comprender la gravedad de las cosas. Entonces yo me hacía que no, que estaba vivo, que podía estar detenido, que podía estar, como a ellos los detienen y no lo reportan como detenidos después de un tiempo, después de una cosa. Entonces yo dije, no, esa siempre fue como mi esperanza. Pero no, yo no venía a buscarlo acá, ni vivo ni muerto. No, venía acá a saber qué era dónde había pasado, de a dónde lo habían detenido. Vimos que asomó un muchacho muy elegante, él, muy bien organizadito, y ya pues lo miró y bajó la cabeza y volví y hizo en esta forma. Tenía las manos a lo largo, entonces la hizo así como quien dice no tengo nada, ¿cierto? Entonces ya dijo buenos días, le contestaron y él siguió, pero cuando ya pasaba por acá ya había alguien que dijo algo de él, entonces yo en esas empecé a sentir como pujidos, unos pujidos así. Entonces yo me asomé otra vez porque yo me había resguardado. Me asomé otra vez y vi que le estaban dando patadas y puños y él les daba y ellos le daban. Entonces cuando él les mandaba un manazo, ellos le cogían la mano y le mandó un pie también. Entonces ya mandó el otro y quedó como colgando de una mano y de los 2 pies. Ya lo dejaron caer al piso. Entonces ya me hicieron entrar. Me dijeron, siéntese que es un guerrillero y vea, de pronto hay balacera y le pasa algo. En esa se le sacó un tiro a un soldado como para el piso, ¿cierto? Sí. Y entonces con mayor razón me hicieron entrar, ya no me dejaron salir. En esta parte de acá, supuestamente, no está el árbol, ahí estuvo Luis Fernando, sí. Él estuvo amarrado, pero había un palo de guamo y él estuvo amarrado. El palo de guamo estaba ahí y había un alambre. El alambre por el tiempo ya estaba tragado, pues, y lo amarraron de ahí. Estuvo amarrado así en 2 partes, así, ¿cierto? Pero él recibió comida, sí. Porque un estudiante de acá sobró comida y él fue a llevarle comida. Y un soldado le dejó dar comida. Él le dio con la cuchara y le dio comida a Luis Fernando. Él recibió comida. Esa tarde, que sube por ahí 4:30, 3:30, 4 de la tarde. Yo no lo vi a él, pero sí sentí la manera cuando lo subían y lo bajaban. Y salí, y pues cuando salieron de aquí con él, la cara toda empayasada de cagajón de esas bestias. De ahí del árbol echaron para la parte de abajo. De la pecerera para la pecerera. Y supuestamente de ahí fue que lo trasladaron en el camión, sí. Pero es que si aquí, sí, dice yo, quizás el árbol subiendo estaba a mano izquierda. Y a él lo montaron en un carro, lo sacaron a pie hasta arriba. No, con una manila aquí para arriba. ¿A pie lo sacaron? A pie, claro. Ah, ya. No lo montaron en carro, aquí no había carro, no había nada. No, con una manila lo sacaron aquí para arriba. Con 2 manilas, uno amarrado pues uno iba corriendo, ¿cierto? Sí. Y lo hacían correr, entonces el de atrás lo jalaba, lo hacían caer. Y entonces tenía que pararse otra vez, muy mártir. Y ya vimos hasta que trastornó allá y yo me quedé llorando. Sí, ya no pudieron ver más cosas.
Pero aquí la parte de cuando lo subían con la manila y eso fue mucho rato, pues eso fue... Sí, mucho rato, ¿cierto? Sí, eso fue mucho Eso fue rato. como desde las... Ahí estuve mucho rato con él. Sí, Por ahí a las 7, a las 6:30 de la mañana subió él, más o menos. sí. Y ya lo cogieron, ya lo entraron para allá. Ya nosotros no nos dejaron pues ver más nada. Pero entonces ahí los de ahí lo sacaron por ahí a las 11:30 más o menos. Y al final pues creemos que cuando sucedió todo, el carro cogió esta vía, subió al municipio de Jardín y siguió la vía que es la vía Jardín Río Sucio, que es la vía que conecta el departamento de Antioquia con Caldas, y creemos que es por acá donde encontraron el cuerpo de Luis Fernando, que es en la vereda en el Alto de Ventanas. Soy sociólogo de la Universidad Autónoma Latinoamericana, que tiene sede pues aquí en el centro de la ciudad. Soy egresado en el año 90 y tuve la oportunidad cuando llegué a la universidad de conocer a Luis Fernando Lalinde. Yo inicialmente había entrado a estudiar filosofía e historia. Por orden del Partido Comunista de Colombia Marxista-Leninista, se me orienta que vaya a reforzar la Facultad de Sociología, que estaba muy débil como movimiento estudiantil. Cuando me traslado a esta facultad, hago contacto con Luis Fernando, nos empezamos a tratar, a ver, a conversar y nos cogimos confianza mutua. Cuando yo me encuentro con Luis Fernando, veo una persona que es completamente distinta al común de lo que eran los demás compañeros. Luis Fernando era líder estudiantil en la Autónoma y en la Nacional. Nunca tuvimos militancia orgánica directa, pero nos reuníamos en plenaria. Luego vino el periodo del periódico Revolución, del periódico Unión, yo fui vocero y ahí logré ver a Luis Fernando en algunos momentos. Fernando ya andaba en el EPL, en el Ejército Popular de Liberación, y me confiaba ciertos documentos, me hablaba de las experiencias del partido en el campo y también nos colaboraba en la lucha estudiantil. Para mí, Luis Fernando Lalinde fue un auténtico cristiano. Es una experiencia muy importante con Luis Fernando. Es cuando hizo parte de la Juventud Revolucionaria de Colombia. Se hizo un campamento internacional aquí en el municipio de Caldas, al sur del Valle de Aburrá. Ahí Luis Fernando era de la dirección de la Juventud Revolucionaria de Colombia y hubo mucha relación con él. Yo me encuentro con Luis Fernando hablándome del amor, de la paz, de la solidaridad. Y yo le digo, Luis Fernando, pero entonces vos sos cura o sos guerrillero. Y dijo, yo soy un revolucionario como el Maestro Jesús lo fue. Ya luego dejé de verlo, hasta que vino la noticia, cuando hubo el ataque del ejército a los campamentos del EPL en Río Sucio, Caldas, y luego vino la noticia de la desaparición de Luis Fernando. La noticia de la desaparición de Fernando nos llega por sorpresa, nos llega a la universidad, nos llega por la información de un compañero del partido que nos dice que la situación de la tregua que en ese momento se tenía con el gobierno de Belisario Betancur se estaba rompiendo por los hostigamientos de las fuerzas militares. La fuerza pública, incluso de manera expresa, no es una crítica, es un hecho fehaciente que se dio, no acató la orden de cese al fuego del presidente de la República. Mi nombre es John Restrepo. En el EPL me conocían como David. Yo me uní a las guerrillas del EPL a principios de los 80 en Medellín. En esta zona fue donde el ejército detuvo a principios de octubre del 84
al compañero Luis Fernando Lalinde. Luis Fernando era el jefe político del Frente Carlos Alberto Morales del EPL, que era el que operaba en esta zona. Sabíamos que estar alzado en armas en una zona donde el ejército estaba también controlando el paso de los guerrilleros, quien caía en manos de ellos no se salvaba. Por eso nosotros, cuando fuimos atacados en el campamento, nosotros sabíamos 3 días antes que el ejército estaba en la zona. Tomamos la noticia con precaución, pero confiábamos en que iban a respetar la tregua. Hubo una declaración desde los mandos militares de no cesar sus movimientos de ocupación territorial por encima de los campamentos guerrilleros en tregua, y esto llevó a hechos permanentes de deterioro ya desde el punto de vista de los ataques a los campamentos en tregua. Luis Fernando, como era el jefe político de la columna, él debía ubicarse en un punto específico de manera que no tuviera que enfrentar directamente el combate. Nosotros teníamos que protegerlo a él. Pero él rompió el protocolo y se unió a la escuadra que estaba enfrentando el combate en el punto más duro, ¿sí? Y asumió el mando ahí. Y en las primeras horas del combate cayeron 3 compañeros. Fue herido de manera muy grave un comandante de escuadra. Estuvimos combatiendo varias horas y de ahí nos retiramos. Y a mí me enviaron a que auxiliara a ese compañero que estaba herido. Y chocamos nuevamente con el ejército, que había logrado avanzar bastante por esa parte. Ahí los enfrentamos y yo, como pude, yo traté de proteger a mi compañero con el cuerpo mío, lo puse detrás de mí. Lo único que sentí fue como si me hubieran puesto varias candelitas en el cuerpo, como si me hubieran puesto varios fósforos encendidos al mismo tiempo. Y me toqué y entonces tenía sangre. En ese primer combate cayó el comandante, el jefe militar de la operación, es decir, un capitán del ejército. Murió en ese combate. Y el grupo de Luis Fernando, cuando se retiró, encontraron el cadáver del capitán. Y a ellos sí les pareció un poco extraño porque no portaba insignias. Entonces eso llamó la atención de los compañeros y lo requisaron, y en el bolsillo de la camisa le encontraron una bolsita plástica con documentos. Ahí tenía su cédula de ciudadanía, tenía su cédula militar y tenía un mapa del campamento nuestro. Tenía la orden de operaciones firmada por el comandante de la 8ª Brigada y tenía el orden de batalla, ¿sí? Donde se explicaba detalladamente cuál era la operación a seguir. Afortunadamente, obtuvimos esos documentos y Luis Fernando sale a la ciudad a hacer contacto con nuestros voceros políticos ante la Comisión de Paz conformada por el gobierno. Y Luis Fernando aprovecha para sacar al compañero que estaba herido en el brazo para que recibiera atención médica y prometió regresar para hacer lo mismo conmigo, para llevarme a mí, porque era difícil que sacar 2 heridos en esa ocasión. Y entiendo que el herido que Luis Fernando fue a rescatar fue a George. Absolutamente nada, por más noble, por más grande que se haga hoy día, sirve para reparar lo que pasó con la pérdida de Luis Fernando. Yo también quería hacer un reconocimiento a ustedes, porque si no hubiera sido por el valor que tuvieron en ese momento de venir a dar los testimonios, narrar todos los acontecimientos y todas las cosas, no hubiera sido posible que la investigación se hubiera seguido.
Yo les agradezco mucho de todo corazón. Para mí es doloroso. Volver a recorrer ya, volver a vivir todo esto es duro, pero bueno, ya las cosas se dieron y sinceramente muchas gracias a ustedes. A ustedes son lo más importante de este proceso. Muchas gracias. Ya después, entonces, empezamos otra búsqueda cuando ya nos dimos cuenta que en Colombia se había desaparecido. Y fue cuando estuve en Manizales, Pereira, Armenia. En Pereira estaba el que tenía el caso de NN alias Jacinto, el que iba a hacer la exhumación, y entonces estaban comprometidos a que me iban a decir cuando se hiciera la exhumación, me había dicho el general Nelson Mejía Nao. Lo primero que se hizo fue a nivel de Procuraduría regional para empezar a pedir los permisos y averiguar por el paradero de Luis Fernando. Como a medida que no se obtenían respuestas, decidimos en el mes de diciembre instalar una denuncia penal ante un juez. En esa época se llamaban juzgados de instrucción criminal. Cuando yo empiezo ya a buscarlo, entonces con los militares, entonces es cuando que se hablaban era del NN alias Jacinto, fue que lo pusieron. Nadie conocía a Luis Fernando Lalinde. Todas las autoridades militares y todo eso negaban haber tenido en su poder o haber detenido a Luis Fernando Lalinde. Para ellos, Luis Fernando Lalinde nunca había estado en sus manos. Entonces ellos siempre hablaban de un NL alias Jacinto y de pronto admitían que pudiera haber una similitud entre Jacinto y Luis Fernando por las cuestiones de los testimonios que habían habido y todo. Si bien los militares tenían claro que lo que querían era obstruir la investigación, no dar cuenta que ese era Luis Fernando, que se había cometido una desaparición forzada, que se habían dado unas torturas y que luego lo habían ejecutado. Es muy importante ahí el trabajo que logran ustedes también emprender en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ahí la Comisión Interamericana también esclarece la situación, empieza a plantear desde esa época que lo que había pasado a Luis Fernando era una desaparición forzada, una ejecución extrajudicial y unas torturas. Héctor Abad Gómez fue el primero que comenzó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. ¿Por qué? Porque acá no se daba ningún resultado. Una vez se pudo establecer que realmente Luis Fernando Lalinde no solamente había sido capturado ilegalmente, torturado y desaparecido, sino que también había sido ejecutado, ¿sí?, por todos los elementos recaudados. En el proceso interamericano, en el año 88, si no estoy mal, la Comisión Interamericana adoptó su informe de fondo, lo que se llama el informe de fondo, que es como su fallo, su sentencia, donde condenó al Estado colombiano por la desaparición forzada y asesinato y tortura de Luis Fernando. Entonces ya dijeron que no era desaparición, sino también ejecución. Entonces pusieron ejecución y salió el 16 de septiembre de 1988, ya responsabilizando al Estado colombiano por eso y punto. Yo acompañé personalmente a doña Fabiola al Ministerio de Defensa, a la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, y pedimos una copia del fallo y se nos negó. O sea, un Estado de Derecho donde las sentencias del órgano disciplinario máximo, ¿sí?, son secretas. Hay una cosa que mi mamá repite mucho y lo dice y es cierto: cuando salió la primera resolución de la OEA en septiembre del 87, lo primero que yo le dije a mi mamá es cómo nos la van a cobrar. Y yo dije, pues aquí ya no hay nada, aquí no hay nada de los marxistas ni de nadie, no están sino las cosas de Luis del bachillerato y de la universidad, y punto, que es cuando me allanan la casa, que subía yo de misa el 23 de octubre de 1988, y encuentro yo un montón de gente, de militares, y le pregunto al vecino que qué pasaba en la calle, en la cuadra, y me dicen que estaban allanando la casa. Y como a la 1 de la tarde me llama mi hermana y me dice: allanaron la casa, se llevaron a mi mamá, se llevaron a Jorge y a usted lo están buscando. Cuando yo llego allá encuentro que un capitán estaba sentado en mi cama, todas las cosas del closet estaban en el suelo, y yo pregunté, ¿pero qué pasa aquí? Cuando ya ese capitán
me dijo que era que ellos estaban haciendo un allanamiento. Y yo, pero como, ¿por qué motivos? Que era que los vecinos se habían quejado de que en mi casa había movimientos sospechosos. Mientras Adriana estaba con él en el cuarto, Adriana sintió un golpe de una puerta y se asomó y estaban saliendo de la alcoba de Luis Fernando. Yo esperé un rato, traté de calmarme, estaba muy nervioso, muy preocupado. Y así todo dije, no, con riesgo y todo, yo voy a mi casa, hablé con mi hermana. Esa noche sí me quedé ahí, pero al otro día me dijeron, usted se tiene que perder de aquí, usted no se puede quedar acá. Mientras yo buscaba en el bolso la cédula y eso, entonces él se puso como la mano en el estómago y se agachó y se metió a la última parte del closet del primero allá y metió la mano por allá y apareció con una bolsa así en la mano y me decía, señora, ¿y esto? Y yo, pero capitán, ¿cómo qué es eso? Y me dice, pues las cocas, y yo no entendía de qué coca me hablaba él, yo no sé de qué me habla. Entonces abre la bolsa y saca dos cosas largas de una cosa blanca acabada de empacar. Yo no veía qué, y yo, pero ¿qué es esto, capitán? Y me dijo, pues la coca. Le dije, lo que pasa es que yo la coca no la he visto sino en televisión, eso parece harina de trigo o alguna otra cosa así, de ese estilo. Es una tristeza, es una frustración muy grande, es decir, es que ¿cuándo es que va a parar esta represión, esta cosa como nosotros, ese dolor como hijo, como hermano? Entonces nos bajaron a la Alpujarra para ir donde el juez que le tocaba pues, el caso de nosotros. Entonces fuimos allá y resulta que allá nos contaron que yo iba para el Buen Pastor y Jorge iba para Bellavista. Vino todo el mecanismo de impunidad que hizo que ese caso quedara en la justicia penal militar y luego todas unas tentativas de desprestigio a Fabiola Lalinde, incluyendo plantarle cocaína en su casa para tratar de presentarla como narcotraficante. Y el miércoles, que ya no sé, se encuentra uno ya en el comedor con las otras que están detenidas en otros en celdas independientes. Entonces una niña me dijo, señora, usted anoche estaba en televisión. Yo estaba en televisión anoche. Sí, en el noticiero de Pastrana. Salió usted con su foto reseñada, esa mesa larga que sale llena de armas, de droga. Lo único que a mí me consolaba y me ayudaba era que había mucha gente detrás de nosotros, pues ayudándonos, colaborándonos, arriesgando sus vidas como la arriesgó Héctor Abad Gómez y como la arriesgó otra gente. Ese día que me habían salido con todo eso, pues que yo había llegado con toda esa historia, me llega de allá de donde la rectora, directora de la cárcel, porque eso no podían ir sino sábados y domingos, me llegó la Biblia que me mandaron mis sobrinos, me mandaron la Biblia del 88 y ahí mismo se me vino a la mente mi mamá. Y fuera de eso estaban unas niñas, había un montón una monjita en todo del Buen Pastor cuando eso, y llevaba un montón de escapularios así todos llenos de nudos y todo. Y yo, aquí está mi mamá, y le dije a la monjita, vea, yo me pido desenredar los nudos porque nadie va a hacer eso, y por qué no, yo veré. Entonces me pasaron ya después esos nudos todos apretados, y mientras lo desartaba, se vino a mi mente la infancia, el sirirí. Mi papá decía que yo era muy insistente, persistente, incómoda, que era como un sirirí. Y resulta que el sirirí perseguía al gavilán, que era el que se llevaba pues los pollitos y los pichones,
Entonces yo conocí el sirirí desde niña. Y entonces, y mi papá de eso que no tragar entero, y que las estrategias, uno debía ser estratega y todo eso se me vino a la mente y dije, esperen y verá que ahora sí van a saber quién es Fabiola Lalinde, carajo. Y se va a llamar Operación Sirirí y lo voy a buscar toda la vida aunque no lo encuentre. Ella, como se enteró de que todas las compañías de contraguerrilla que nos metieron acá para aniquilarnos tenían así nombres de aves feroces: águila, halcón, buitre, arpía. Entonces ella le puso, entonces la fuerza mía es la de un sirirí. Y eso es el simbolismo que encierra la lucha de doña Fabiola, un ave frágil pero persistente que se enfrentó a una ave muy, muy feroz, como es el ejército colombiano, ¿no? El miércoles ya fue mi abogada, una vecina que era del Comité de Derechos Humanos, y yo le dije, Marta Luz, explícame por qué yo estoy aquí, por qué me trajeron, y que con droga. Entonces me dijo que era que la droga hacía caer la resolución de la OEA, porque los organismos de derechos humanos no llevaban casos de narcotráfico. Y cuando la indagatoria que le hicieron, estaba mi abogada esperando el turno y oyó cuando el capitán que me hizo el allanamiento oyó cuando le dijo al juez, esa señora es inocente y ellos no tienen perfil de narcotraficantes. Y afortunadamente la justicia ordinaria no aceptó, digamos, ese intento de enlodar su honor. Era uno de los primeros casos en donde se aceptaba que hubiera un representante de la víctima en un proceso de justicia penal militar, por cuanto, como el código no establecía expresamente que había parte civil, muchos jueces penales militares se habían negado a reconocer a la parte civil. Entonces eso nos permitió participar formalmente como parte civil, y entonces me permitió acompañar a Fabiola en toda la diligencia. Eso fueron 2 días y fueron 2 diligencias, una en el mes de abril y otra unos 2 meses más tarde, debió ser a finales de mayo. El primer día llegamos y el juez militar anterior, el que había llevado el caso, yo creo que se hizo el tonto de que no sabía en dónde estaban los restos, y entonces el primer día fue una enorme frustración porque ni siquiera él logró indicar un posible sitio en donde se había enterrado a alias Jacinto. El juez militar aceptó una idea que resultó decisiva, que fue también citar al que había sido el conductor en la anterior diligencia del año 84. Aquí estamos en el año 92, que era un conductor del DAS. Y entonces al día siguiente se llevó a ese conductor del DAS y el juez militar le dijo que estaba bajo la gravedad de juramento y que si él recordaba bien esa situación, y el conductor del DAS dijo que recordaba perfectamente. Volvimos a hacer el recorrido y él, digamos, inmediatamente dijo, mire, eso fue aquí. Y entonces nos bajamos del carro con Fabiola y empezamos, digamos, la carretera era aquí y eso tenía una montaña, digamos, como una montaña así. Y entonces fue bastante impresionante porque empezamos a caminar y el señor dijo, mire, eso fue por aquí, y empezaron a escarbar así por el suelo, y ahí dijo, mire, aquí hay una vértebra.
ese día entonces empezamos a buscar el máximo de huesos y pues era una situación muy dura porque era en un determinado momento Fabiola y Adriana, yo ayudaba, pero digamos más como de apoyo emocional, ellas escarbando en tierra, tratando de encontrar más huesos de lo que ellos creían, estaban seguras que era Luis Fernando, porque en ese momento se alcanzó ya a encontrar como unos restos de ropa y Fabiola dijo, esa era la ropa de Luis Fernando. Y se encontraron las rótulas, se encontraron varios restos de las falanges. Y entonces se alcanzaron a recolectar ese día algunos huesos, digamos, algunas vértebras, si mal no recuerdo, un pedazo de fémur, algunos huesos del antebrazo, pero no se logró recuperar elementos decisivos para una identificación como especialmente el cráneo. Y eso fue el miércoles santo, iban a ser las 3 de la tarde, y el juez que estaba de la octava brigada dijo, señora, yo sé que usted es muy insistente, a ver qué puede hacer, pero llevamos 2 días aquí, yo no me puedo quedar aquí. Entonces me senté en una piedra a llorar. Entonces ahí se cerró esa primera diligencia. El juez de instrucción militar dijo que él ya no podía seguir, que era muy riesgoso y que además ya no tenía autorización para volver al sitio. Y entonces nos sugirió que eso solo se podría volver si había una presión internacional. El juez dijo, ya les toca a ustedes a ver si dan oportunidad de hacer una segunda exhumación, porque yo ya no puedo hacer más nada. Hicimos nuevamente una solicitud a la Comisión Interamericana, que diciéndoles, mire, ocurrió esto, se alcanzaron a recoger estos restos, pero es necesario volver y continuar la exhumación y es necesario hacerla muy rápidamente antes de que esos huesos se pierdan. Entonces la Comisión Interamericana volvió a enviar requerimientos al Estado colombiano, al gobierno colombiano, en ese entonces era el gobierno Gaviria, y finalmente se logró que se ordenara una segunda exhumación. Llegó la ONU, que los designios de Dios son insondables, que la fe mueve montañas, que la movió un miércoles santo. Entonces yo sigo con mi fe y le hago operación Siriría hasta mi Dios. Se buscó durante un cierto tiempo y la lógica indicaba que el cráneo debería estar más abajo de donde se habían encontrado las vértebras, porque si era algo más pesado, pues debería rodar para abajo. Y entonces durante varias horas se buscó más hacia abajo, hasta que Fabiola, con esa, digamos, ingenio y humor que tiene, dijo, no, pero es que aquí en Colombia las leyes de la impunidad van incluso contra las leyes de la gravedad. Que dijeron, señora, ¿quién va a buscar allá? Que esos son 100 metros más arriba. Y yo le dije, pues no me muevo de aquí hasta que buscan allá o me quedo yo aquí. Y allá estaba el cráneo que apareció en el árbol más alto de la montaña, que más arriba de donde estábamos, y estaban otros 2 huesos que eran muy importantes para el estudio del ADN mitocondrial. El proceso de identificación incluye el establecimiento del sexo, la edad, la estatura, toda la caracterización morfométrica de la persona a partir del cráneo, y posteriormente con eso se elabora lo que nosotros lo denominamos un retrato antropológico. Después se procede a una reconstrucción gráfica de acuerdo a la caracterización del cráneo, ¿no? La nariz, los ojos, la boca, la forma de la mandíbula, y finalmente se elabora un retrato tridimensional, más o menos como el que tenemos acá a la derecha. Entonces fue una diligencia muy, digamos, emotivamente muy dura, especialmente, yo creo que para todos los que participamos, pero especialmente para Fabiola y Adriana.
Otro de los problemas que tuvieron que enfrentar, fue cuando el doctor Yunes certifica que esos no eran los huesos de Luis Fernando. La actuación de Yunis en este caso es decepcionante, porque fue muy arrogante. Que uno se pueda equivocar, eso pasa y venga y le pasa a muchos profesionales. Pero que uno se equivoque y lo niegue con la arrogancia que lo hizo Yunis, que casi lleva este caso nuevamente a la total impunidad y al total dolor. Él sostuvo que era imposible, absolutamente imposible, que fuera Luis Fernando Lalinde. O sea que lo iba a volver otra vez un alias Jacinto, en alias Jacinto, sabiendo que estaba todo, los documentos que llevé, la ficha premortem, todo lo que había hecho. En esa época no se conocía la distribución genética de la población colombiana, entonces no había contra qué comparar. Se comparaba con lo que tenían los norteamericanos, que eran los más avanzados. Segundo, tampoco se contaba con una buena tecnología, unos buenos marcadores que fueran más precisos. Y finalmente porque, pues, si bien es cierto, fue la primera prueba que se hizo en Colombia, pues también era un riesgo afirmar de que todo era concluyente, inmodificable e irreversible. Tratar de lograr nuevamente una prueba para que se lograra un segundo examen cuando había un testimonio supuestamente contundente con toda la evidencia de nadie más y nada menos que Emilio Yunis, supuestamente con la prueba contundente de que no era muy difícil. En ese momento en el mundo no habían sino 3 laboratorios confiables, que eran la doctora Marie Claire King, otro en Alemania y otro en Londres. La doctora Marie Claire King resultó, hizo un estudio muy completo y lo mandó completo desde la primer renglón hasta el último, lo que no hizo Yunis, y entonces resultó que era el 99.99% era hijo de la familia Lalinde, también cosa que le hice al señor Operación Sirirí. El Osario estuvo 4 años ahí esperando a Luis Fernando porque lo tenían allá en la 8ª Brigada, en una caja de cartón, metido por allá en una bodega. Y estuvo 4 años. Toda esa historia mía se volvió en una experiencia dolorosamente bella, empezando cuando llegué con la urna a la casa, y estaba Pasajeros, y estaba Daniel Vía, y le hicieron ese poema que es muy bello, que se llama Hallargo, que es coger esa exhumación y volverla en un poema. Doña Fabiola instauró un proceso contra la nación, contra el Estado, ante el Consejo de Estado, ¿sí? ante la jurisdicción administrativa, en una acción de reparación que apuntaba no solamente que le resarcieran, que le indemnizaran por el daño tanto material como moral sufrido, sino también que le dieran el derecho a la verdad de saber qué había pasado con su hijo, etcétera, etcétera. Yo creo que hay varios tipos de daños. Por un lado, los daños individuales y familiares que sufrió, pero por el otro lado hay otra serie de daños que yo diría que son daños de tipo político. Por un lado, pues lo que generó en la familia fue que alteró completamente el proyecto de vida tanto de doña Fabiola como de los hermanos de Luis Fernando. Este fallo se demoró muchísimos años, hasta realmente, si no estoy mal, hasta los años 2000 y algo, el Tribunal Administrativo de Antioquia falló a su favor.
Tres partes importantes de la sentencia, entre varias cosas que hubo, que fue la indemnización a mi mamá, pero es la indemnización más que todo por los costos procesales y todo eso hasta 1996. Todos los gastos que hizo mi mamá del 96, todas las cosas que mi mamá sufrió después del 96, no las reconocen. Y al 96 es porque fue la época, la fecha del 16 de noviembre cuando le entregaron los huesos a mi mamá. 12 o 13 años después, la apelación fue resuelta por el Consejo de Estado. Entre tanto, el expediente se había perdido, hubo que reconstruirlo. O sea, nunca había hecho, en un caso, se había visto gala de tanta negligencia y tanto desprecio por las víctimas. Hay otros procesos por denegación de justicia, porque a nosotros, ni a mis hermanos, ni a mí, nos reconocieron los daños materiales, nos reconocieron unos perjuicios morales, pero materialmente no nos reconocieron los daños. Y yo estaba estudiando Derecho, yo estaba a punto de graduarme, yo tenía todas las condiciones y tuve que salir del país por la persecución. Mi mamá se pensionó antes de la edad, entonces recibe media pensión y no fue por salir simplemente a buscar a mi hermano o porque ella se quiso retirar, sino porque estaba siendo constantemente amenazada. Eso nunca se le reconoció. Entonces hay un montón de cosas que no se han reconocido. Básicamente lo que falta es que las Fuerzas Armadas reconozcan la responsabilidad. Creo que eso es fundamental. Falta que los individuos que participaron de esos hechos tengan algún tipo de sanción, porque es que hasta ahora eso es lo que no ha pasado. Los logros de doña Fabiola tienen ese mérito de un Estado que dice, sí, nosotros desaparecimos, asesinamos a su hijo, aquí están sus restos, pero no juzga a los responsables, los encubre, los protege. Entonces la impunidad se debió, digamos, a esos mecanismos, a la existencia de esas políticas y esos mecanismos de solidaridad del cuerpo militar, el espíritu de cuerpo, a través de la justicia penal militar, para blindar a sus miembros por sus crímenes cometidos frente a la rendición de cuentas que deberían hacer ante la justicia. Doña Fabiola, ¿cómo está usted? Un placer saludarla. A mí también. Excúseme demorarme en llegar. Ah, no, yo sé que estaban con problemas del clima. Sí. Mucho gusto. ¿Cómo están? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Adriana? Hay que tener en cuenta que fue el primer caso de la Comisión Interamericana donde se condenó al Estado colombiano por desaparición forzada. Y eso para los familiares fue importante en un Estado que negaba que hubiera desaparición forzada. Realmente, digamos, estas historias y el sufrimiento de una mamá, de una familia, nos permite a cada colombiano ver en minutos, en fracciones, el impacto que ha producido la violencia en nuestro país. Son 52 años de violencia y yo quiero expresarle que lamento mucho que usted personalmente y su familia haya sido víctima de una situación tan conmovedora. Todavía como que no hemos logrado que en algún momento, como sucedió por lo menos en otros países, una parte de la verdad que tiene que reconocer el Estado, pues sea aquí clara, explícita y manifiesta. Yo quiero decirle que admiro sinceramente su coraje, su valor, admiro su persistencia. Le doy gracias a Dios que usted sea un sirirí y que esa persistencia le haya permitido llegar a un momento como estos, en los que usted inicia como a encontrar un poquito de más calma en su corazón, que esta presencia nuestra pretende ser un poco un bálsamo para tanto sufrimiento. Ninguna mamá del mundo debería perder a su hijo. La desaparición forzada es un delito, un crimen, que está compuesto por dos comportamientos, dos conductas. Uno, privar de libertad a una persona. Y en segundo lugar, esa persona, digamos, se niega
que esa persona ha sido privada de libertad. O se oculta qué ha pasado con ella o el lugar donde está. Lo que yo quiero ante todo es hacer lo que es la justicia del caso de Luis Fernando, porque está pendiente la justicia y no hemos renunciado a ella. Las características del Estado colombiano son muy particulares. Yo lo he llamado un Estado esquizofrénico. En un aspecto, pues, el Estado trata, en la parte formal, digamos, el Estado trata de ser un Estado de derecho, con una constitución, con unas estructuras jurídicas, firma todos los tratados internacionales de derechos humanos, acoge todas las comisiones internacionales que vienen, etc. Pero por otro lado, digamos, otro brazo del Estado es el que agencia la violencia. Si se captura a un guerrillero, incluso cuando se está aún en guerra y en combate, pues el deber del Estado es detenerlo y judicializarlo, pero no torturarlo y desaparecerlo, porque eso no solo es un crimen, sino lo que hace es minar toda la legitimidad de la acción estatal y de la acción de la fuerza pública. En un escenario como este, digamos que no puedo responder por la justicia, porque es otra rama del poder público diferente al poder ejecutivo, del cual yo formo parte. Pero sí, yo les quiero decir que estos procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición, indudablemente van en el futuro a abrir camino para que precisamente cada mamá conozca qué pasó con su hijo, tanto en este caso ustedes que sufrieron esta situación tan difícil, como en el caso de todas las mamás que yo también represento que han sufrido terribles desapariciones por parte de las FARC y del ELN. Hay que pensar en una situación. ¿Dónde está el desaparecido? No está ni vivo ni muerto. No está ni libre ni encarcelado. Está desaparecido. Te agradecemos, Señor, esta ocasión que nos ha reunido como hermanos y compañeros que trabajan para que la justicia sea posible para las víctimas. Ante la urna que contiene los restos de Luis Fernando, memorial de un compromiso duradero hasta el final por la dignidad humana, renovamos nuestro deseo de luchar como Él por la justicia y la paz, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que a todos los que en esta tarde estamos aquí reunidos, llenándonos de la vida nueva que viene de Jesús y del memorial de Luis Fernando, nos bendiga el Señor nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Una mañana en despedida partió la linde a buscar flores, llevaba un morral de 1000 colores para aliviar nuevas heridas. Luis Fernando es un símbolo de esa juventud que soñó y de esa juventud que fue muy intrépida. Luis Fernando era un hombre supremamente humilde, producto de la sabiduría. Siempre Fernando está presente porque nosotros nos alimentamos de recuerdos. Hermano del alma, compañero. Para mí el principal legado de Luis Fernando es doña Fabiola Lalinde. Los que te desaparecieron. Doña Fabiola fue la persona y tal vez de la que menos podría teóricamente esperarse, que abrió un capítulo que no se practicaba en el tema de derechos humanos de manera coherente en ese tiempo, y era tener una investigación rigurosa de los casos. Solamente con la palabra y con su andar tranquilo y su paciencia doblegó al ejército, ¿sí? Lo obligó, hizo más que cualquier columna guerrillera
Hizo más que un partido político completo porque pudo visibilizar a las víctimas, le puso rostro a la desaparición forzada en Colombia. Doña Fabiola es un ícono en el movimiento de víctimas. Doña Fabiola representa, digamos, la dignidad de todas las madres y de todos los familiares de desaparición forzada en este país. Fabiola ha sido un ejemplo de constancia y perseverancia. Ella desarrolló toda una metodología de investigación, toda una metodología y una pedagogía hacia la sociedad, difundiendo su caso. Los que te desaparecieron. Las conquistas de la humanidad son lentas y difíciles, entonces por lo menos ahí queda y la historia ni olvida ni perdona.